Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Bueno, pues lo prometido es deuda. Si os acordáis, en el programa anterior dije que en cierta ocasión se me había ocurrido lo que es una idea para resolver una patología que afecta aproximadamente al 50% de la humanidad. Ahí es nada. Y en aquella ocasión nos quedábamos sin programa, así que prometí contarlo al siguiente, que es hoy, y aquí estamos para comentarlo. Por supuesto, ya sé que tenemos ahí a la ciencia médica y a sus profesionales intentando resolver, pues eso, todas aquellas enfermedades, patologías que venimos teniendo, y por supuesto, cuanto más se masifican y a cuanto más gente afecta, pues más te especializas en esa solución. Sin embargo, bien es cierto que a día de hoy pues hay muchas patologías que llevamos cargando con ellas desde el principio de los tiempos y que la solución no acaba de ser definitiva, como viene siendo la patología a la que me voy a referir hoy. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en lo siguiente. En cierta ocasión, hace unos cuantos años, escuché que todos los hombres al final acaban padeciendo alguna patología de próstata a lo largo de su vida. Obviamente forma parte del aparato reproductor masculino, por lo tanto, por eso decíamos que afecta a la mitad de la humanidad. Las mujeres, obviamente, al no tener esta glándula, pues no tienen que padecer ningún tipo de patología o degeneración. ¿Qué ocurre con la próstata? Pues ocurre que, en principio, tenemos a la uretra, que es el conducto que va desde la vejiga hasta el meato urinario, y por ahí tiene que transcurrir la orina. Bien, pues esta uretra en el hombre transcurre por 4 tramos, y el que nos ocupa hoy aquí es la uretra prostática, la que transcurre justamente a través de la próstata por su interior. Aquí nos podríamos encontrar con un fallo de diseño, y es que al transcurrir por el interior, pues corremos el riesgo de que a la más mínima que apriete esa próstata, pues ya nos está pinzando, nos está estrechando esa uretra prostática, y por lo tanto ya nos está generando una disminución en el flujo miccional. Lo que le ocurre a la glándula prostática es que va creciendo con los años. Entonces, si bien cuando empieza a crecer pues no notas síntomas de ningún tipo, sin embargo, a partir de los 40, 45, 50 y de ahí en adelante, pues sabemos que ya ha crecido algo. Dependiendo del cuerpo de cada individuo, pues se manifestarán o no se manifestarán problemas. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, por ejemplo, si la persona tiene mucha curvatura lumbar, digamos que el alojamiento en la pelvis, donde están alojados vejiga y próstata, se sentirán menos apretados, por así decirlo, que si la persona pues tiene ya más rectificado ese arco lumbar. Por ejemplo. Bien, pues como digo, hay personas que pueden pasar toda la vida sin sufrir grandes síntomas, pero lo que sí es evidente es que con 70, 75, 80 años todos los hombres tienen un flujo miccional bastante reducido. Lo que ocurre es que en algunos casos pues no ocurre más que eso, que tienes el flujo reducido. Bueno, pues no pasa nada. Pero este es el menor de los síntomas. Ocurre que cuando tenemos esa hiperplasia benigna de próstata, que es cuando ha crecido y nos está dando síntoma, pues ocurre que día a día lo que ocurre no solamente es el estrechamiento, ocurre que esa próstata que está apretando a esa uretra, pues si ya lleva un tiempo haciéndolo, digamos que más de un mes o poco más, al ser el mismo tejido genético, pues ocurre que al estar en contacto, uretra y próstata acaban cicatrizando, y esto añade más problema al asunto. En la micción o el aparato urinario podríamos estar hablando de un circuito de fontanería, de un circuito hidráulico. Hay un principio básico en los circuitos hidráulicos, y es que si en un punto de ese circuito hay un estrechamiento, aumentará la presión de ahí para atrás, y por lo tanto se verá disminuido el caudal de ahí para adelante. Es exactamente lo que ocurre. Bueno, pues cuando una persona que tiene hiperplasia benigna de próstata ya tiene problemas con ese flujo, con ese chorro miccional, cuando hay muy poca fuerza,
Hay poca fuerza precisamente desde el punto de la uretra prostática en adelante, pero de ahí para arriba la presión lo que ha hecho ha sido aumentar. Entonces, como en todo circuito hidráulico, si tenemos más presión de la que debiera, esa presión acabará yendo al punto más débil y fastidiarlo todo. ¿Y cuál es el punto más débil en el aparato genitourinario? O en este caso, en el aparato urinario. Pues sería el esfínter vesical. Y repasándolo muy rápido por encima, no quiero ser un rollo precisamente hoy porque este tema puede ser muy rollo. Digamos que la micción requiere de la sinergia de varios órganos que deben trabajar, como digo. El esfínter vesical por un lado debe relajarse, mientras que el detrusor debe apretar. El detrusor es la musculatura de la vejiga. Esa sinergia de aprieto-relajo es la que consigue que salga ese chorro. Bien, ocurre que, como hemos dicho, si hay más presión de la debida de la uretra prostática para arriba, pues ahí tenemos el esfínter vesical, que en este caso viene siendo el punto débil, porque lo que hace es apretarse. No puede con esa presión, se acaba apretando y día tras día, año tras año, lo que hace es que entra en hipertonía. Y esa hipertonía, pues al final lo que hace es que vas a miccionar, no puedes relajar ese esfínter se rompe esa sinergia que debía haber entre esfínter vesical y detrusor, y al final pues esa micción se convierte en algunas personas en algo que les hace pasar por el quirófano. Bueno, pues como digo, en su día se me ocurrió algo. Las soluciones que tenemos ahora mismo, pues hombre, como siempre, detrás de toda patología la cirugía pretende ser la última siempre, ¿no? Por lo tanto tenemos tratamiento oral. ¿El tratamiento oral en qué consiste? El actual, el que puedes encontrar en la farmacología habitual. Pues consistiría en inhibidores de la 5-alfa-reductasa. La 5-alfa-reductasa es una enzima cuya función es la de convertir la testosterona en dihidrotestosterona. Esta hormona, la dihidrotestosterona, precisamente es la responsable de varias cosas, de la alopecia androgénica, por eso algunos tratamientos pasan por los inhibidores de la 5-alfa-reductasa, tratamientos para la alopecia, digo. Y de la misma manera se ha visto que es la que hace crecer a la próstata. Por lo tanto, estos tratamientos suelen relajar, suelen quitar la irritación a la próstata en muchas ocasiones. En principio activo, la Serenoa repens, que se la conoce de muchas formas. Se la conoce también como Sabal cerulata, Saopalmeto, palmito enano, de muchas formas. Pero bueno, el genérico yo creo que vendría a ser Serenoa repens. Bien, este sería un medicamento que procede, el principio activo es una planta, la Serenoa que estamos diciendo es una planta, y por lo tanto sería el más inocuo entre comillas, porque la verdad que tiene una serie de efectos que muchas veces en el aparato gastrointestinal pues tampoco son agradables. Pero bueno, esto sería lo más suave en medicación. Luego llegaríamos a los alfa-bloqueantes. Los alfa-bloqueantes son medicamentos, como dice su nombre, bloqueadores de los receptores alfa-1 adrenérgicos. Digamos que próstata y esfínter tienen unos receptores alfa-adrenérgicos que lo que hacen es recibir esa noradrenalina y al final acaban por entrar en vasoconstricción. Bien, pues estos alfa-bloqueantes lo que hacen es vasodilatar la zona, tanto de próstata, a nivel local, tanto de próstata como de esfínter vesical. Y por lo tanto, pues consiguen una relajación tanto de esfínter como de próstata. ¿Qué ocurre? Pues que los receptores alfa-1 adrenérgicos no solamente están en la próstata, sino que también los hay en el corazón, además de los beta-adrenérgicos, pues también tiene algunos alfa-adrenérgicos, y por lo tanto los efectos secundarios que vienen acompañando a este medicamento pasan por hipotensión, que al final puedes estar tomándolo por determinado tiempo, pero como máximo 2 meses ya viene estando bien la cosa. Por lo tanto, como vemos, el tratamiento oral que hay a día de hoy pues tampoco soluciona demasiado para quien ya tiene demasiado avanzado el tema. Entonces, ¿qué tenemos mínimamente invasivo antes de pasar por cirugía? Pues esto es lo que se me ocurrió a mí en determinado momento. A mí se me ocurrió, dado que la próstata está estrangulando la uretra,
Pues si metemos ahí un macarrón, tendríamos abierta esa uretra prostática, evitaríamos en fin, cualquier material que pongamos ahí va a poder con la fuerza que ejerza la próstata, ¿no? Por lo tanto, un macarrón de cualquier material sí puede ser biocompatible, claro, porque si metemos cualquier cosa generará rechazos, infecciones. Bueno, pues más adelante vi que efectivamente es lo que se está empleando. Y este macarrón pues se llama stent. Bueno, pues el stent, que se utiliza también en vascular, pues para cualquier problema de vaso sanguíneo, para lo mismo, para evitar obstrucciones, para mantener abierto ese vaso, también se utiliza para mantener abierta la uretra. ¿Problema? Pues los problemas es que al final acaban siendo temporales porque acaba habiendo infección y esa infección pues al final acaba por obstruir y bueno, pues hay que retirarlo. Y hay que retirarlo, se viene haciendo en plazos de un año y medio. Por lo tanto son soluciones temporales. ¿Y por qué? ¿Por qué vienen estas infecciones? Pues generalmente o bien por incrustaciones o bien por migración, porque claro, cuando tú metes ahí un macarrón, pues el propio chorro, digamos que va moviéndolo, en fin, se mueve. Y al moverse, pues claro, ya la hemos liado, ¿no? Ya nos está generando ahí cosas raras. Con lo cual se recurre a diseños de anclaje, pero claro, estamos hablando de la uretra. ¿Dónde anclamos ahí cosas, no? ¿Cómo lo hacemos? Porque en muchos casos estamos hablando de un muelle, entonces ese muelle se mete a lo mejor dentro de la vejiga y ancla, pero es que, en fin, son soluciones invasivas. Y como invasivas que son, pues acaban por haber incrustaciones que generan infecciones y demás. Bueno, pues entonces estas soluciones temporales, tanto el stent como el balón también que puede... En fin, no vamos a extender mucho y no vamos a llegar a donde quiero llegar. Por último tenemos la cirugía que ha ido evolucionando hacia ser bastante poco invasiva en ese sentido. Pues digamos que a día de hoy ha llegado hasta el láser verde. Lo menos invasivo que hay ahora mismo en cirugía prostática sería el láser verde, que pasaría por la vaporización con láser verde. Es decir, eliminar, retirar esa parte del adenoma que nos está estrechando, o podríamos llegar incluso a la enucleación. Eso ya consistiría en quitar todo el adenoma de próstata. Bueno, pues parece ser que esto ya se puede hacer. Parece ser que mediante esta técnica te vas el mismo día a tu casa andando y sin sondaje, o incluso en 24 horas. Si la cosa se puede complicar más, te vas en 24 horas y sin sondaje también. Bueno, pues digamos que a nivel cirugía la cosa ha avanzado bastante. Con lo cual, ¿dónde quedaría aquella idea que se me ocurrió en su día? Pues quedaría de la siguiente forma. El láser verde, pues sí, será mínimamente invasivo, todo lo que tú quieras, pero no deja de ser retirar parte de esa glándula. ¿Y si tuviéramos un stent que no generara ese rechazo, que no generara esas infecciones, que no generara incrustaciones? Sería el stent perfecto, ¿no? El stent del siglo XXI. Pues creo que lo podríamos llevar a cabo a través de las mismas técnicas que se emplean para los órganos a la carta. Como bien sabes, estamos intentando llegar a un momento en el que cuando te hacen un trasplante de riñón, no sea un trasplante, sino más bien un autotrasplante, porque se ha fabricado a la carta ese órgano para ti a nivel genético, estamos diciendo, esa fabricación a la carta. Es decir, una impresora 3D lo que haría sería imprimir la estructura soporte de ese riñón o de ese órgano en cuestión, y a partir de ahí, con material genético del mismo receptor, que por tanto se convertiría en receptor donante, pues lo que haría sería recubrir esa estructura soporte hasta tener ese órgano. Por supuesto quedan muchos pasos, porque eso hay que vascularizarlo, eso, en fin, quedan muchos pasos. Pero es que tampoco es lo mismo fabricar un órgano que requiere una funcionalidad, como digo, a nivel vascular, a nivel de todos los conductos que tiene un riñón. Pero sin embargo, el stent que digo, pues simplemente estaríamos hablando de un macarrón, y este macarrón, pues, por supuesto, pues el mismo procedimiento, impresora 3D que nos haga ese macarrón, o
o cualquier otro procedimiento, en fin, es un simple macarrón, y recubrirlo de tejido genético del receptor donante. Que no estoy descubriendo la sopa de ajo, que esto se hace, pero lo que se hace es lo de intentar hacer estos órganos mediante estos procedimientos. Pero considero que un stent que estuviera recubierto con material genético del receptor donante, considero que sería infinitamente más fácil que hacer ningún órgano del cuerpo. Y vamos a decir que los laboratorios a día de hoy ya pueden cultivar sangre y ya pueden cultivar piel. Entonces, simplemente la piel, creo, aquí ya debería decidirlo un ingeniero genético, probablemente recubriéndolo de piel de ese receptor, ya fuera válido para ponerlo y no generar un rechazo y no generar infecciones. Pero rebobinemos, ¿qué generaba esas infecciones? La migración, el hecho de que se mueva. ¿Por qué si lo hacemos con nuestro propio tejido genético no se va a mover? Pues hombre, por lo que decíamos al principio, porque al ser un material biocompatible, vamos, no biocompatible, sino nuestro propio material genético, al estar en un contacto tan directo, digamos que en el transcurso de un mes debería cicatrizar, o lo que requiera una cicatrización, un mes aproximadamente. Eso estaría anclado por cicatrización. Por lo tanto, se eliminarían muchos problemas, no habría rechazo de ningún tipo, no habría infecciones, o no debería haberlas, no habría incrustaciones, dado que eliminaríamos esos diseños tan invasivos que muestran ahora los stent temporales. Y también puedes estar pensando, claro, pero es que hasta que eso cicatriza, también se puede mover. Bueno, metamos un anclaje temporal. Estamos metiendo anclajes para un año, año y medio. Metamos uno para un mes. Un anclaje que consista en lo que sea. Ya están más que diseñados los anclajes en los stent. Una vez que está anclado, una vez que está cicatrizado, mejor dicho, pues al cabo de un mes, mes y medio o lo que proceda, volvemos a pasar a que nos quiten el anclaje. Y con esto, en teoría, podríamos, entre comillas, tener una solución definitiva a muchas patologías de próstata. Por supuesto, siempre habrá casos extremos en los que, en fin, haya que actuar con cirugía. Pero ahí dejo la idea. Ahí dejo la idea, es una idea que tuve en su día y que a día de hoy, viendo las soluciones que hay, creo que podría ser válida. Si no lo fuera, lo bueno ha sido que intentando, o mejor dicho, investigando para este programa, me he encontrado con algo que no sabía que estaba ahí. Y es un stent también temporal, pero porque no hace precisamente la función de stent, sino que sustituye a la cirugía. Y funciona de la siguiente forma. Te colocan lo que sería un stent. En su interior, cuando te lo han colocado, se abre y se abre una estructura tipo alambre que lo que hace es practicar 3 cortes, 3 incisiones en el esfínter vesical en forma de estrella. Durante 5 días que lo tienes puesto, te vas practicando esos cortes. A los 5 días te los retiran. Y eso equivale a haber pasado por quirófano para que te practicaran esos 3 cortes, que en definitiva lo que viene a hacer es relajar ese esfínter vesical y conseguir haber abierto ese esfínter vesical que, como decíamos, tiene bastante culpa de cuando no tenemos ese chorro miccional. Conseguiríamos la buena sinergia de truso esfinteriana. Lo que me viene a la cabeza es cuánto durarán sus efectos, porque claro, practicamos un corte, 3 cortes mejor dicho, cortes que empezarán a cicatrizar con el tiempo y al final, ¿qué ocurre cuando esa cicatrización transcurra demasiado tiempo con ella? A lo mejor la cosa vuelve al principio. Al ser algo tan novedoso, creo que tendremos que esperar a ver cómo se comporta, pero en principio parece una buena solución. Bueno, pues nada más, creo que se me ha hecho un poco largo y si ha sido un poco rollo, pues bueno, intentaré no serlo en próximas ocasiones. Pues nada más, decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche.